Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza. Yo soy Laura y sin más preámbulos paso a presentaros a nuestro migrante de hoy, Igor Yebra. Creo que Igor apenas necesita presentación porque es una de las figuras más destacadas de la danza en España. Forma parte de una generación de bailarines que fue abriendo camino a muchos de los que nos hemos ido marchando después. Por destacar parte de su carrera podemos decir que fue bailarín étoile o estrella en Francia en el Ballet de la Ópera de Burdeos, bailarín invitado en las mejores compañías del mundo y el primer bailarín no ruso en bailar el rol protagonista de Iván el Terrible en el Palacio Estatal del Kremlin en 2004. Además, ha sido director artístico del Ballet Nacional Sodre en Uruguay, tiene su propia escuela de danza en Bilbao y sigue pisando el escenario de vez en cuando en obras teatrales y ahora nos hablará en detalle de esto. Pero me gustaría añadir que estoy muy contenta de tener hoy aquí a Igor porque es uno de los bailarines a los que yo admiraba cuando era alumna del conservatorio y que tuve la oportunidad de ver en varias ocasiones en esas galas que se organizaban antes y que ahora quizá cuesta un poquito más ver u organizar, no sé. Pero recuerdo estar en el teatro siempre viendo una gala en el Teatro Real, otra en el Festival de Danza de Otoño, gala por el Día Internacional de la Danza, gala de Pasos a Dos en el Teatro Madrid. Y hablando de galas, coincidí con Igor en una gala en Montecarlo en 2003, una gala en honor a Nureyev. Nosotras éramos unas niñas, nos llamaron para bailar junto con la escuela de Montecarlo el acto de las sombras de Bayader. Para mí fue una experiencia maravillosa estar rodeada de estrellas como él, Manuel Legris, Carla Fracci, y es uno de los recuerdos del principio de mi carrera profesional que guardo en mi memoria con mucho cariño. Por eso me encanta tenerte aquí hoy. Bienvenido, Igor, migrante de la danza. Muchas gracias por la invitación y me parece maravilloso esto que estás haciendo y esperemos que con esto ayudemos a cambiar mentalidades sobre la danza en nuestro país, aunque bueno, lo veo complejo y complicado y me has llevado a un montón de años atrás, a aquella gala maravillosa, además con gente increíble. Sí, tengo gratos recuerdos de aquel espectáculo. Muy bien. Bueno, estrenas El beso de la mujer araña en su adaptación teatral dirigida por Carlota Ferrer. Compartes escenario con Eusebio Poncela. A mí ya solo con esto, yo ya lo tengo claro. Soy espectadora, pero háblanos un poco de la obra y de cómo está siendo el proceso. La aventura esta nace muchos años atrás, nace por mi inquietud de la parte interpretativa. Siempre lo que me interesó más como bailarín era esa parte de crear personajes. Empecé bailando gracias a las películas de Fred Astaire, que era la pasión que tenía. El marido de yo es como mi segundo padre de mi madre, era actor. Me acuerdo que me regaló los libros sobre Stanislavski siquiera sin haber empezado a bailar, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eran cosas que aplicaba a bailar. A lo largo de mi carrera he tenido opciones, ¿no? Me hicieron ofertas para hacer cosas como actor, lo que pasa que, bueno, no tenía tiempo porque bueno, la vorágine esta de la carrera que había elegido y cómo la había elegido llevar no me dejaba tiempo, ¿no? Y justo hace como 5 o 6 años, cuando decidí dejar las mallas de ballet de lado, bueno, me llegaron 2 ofertas muy buenas, una por parte de Calixto Vito en Bilbao, en El Arriaga, en mi ciudad, y otra por parte de Carlota Ferrer. Y bueno, ahí pudo el que yo ya le conocía a Carlota, una amistad que tenemos, que además se fraguó en poquísimo tiempo. Una obra que tenía que haber hecho con ella en el Teatro Español hacía como nada, un año antes de aquello, y que no pude hacerlo debido a que tenía un problema de espalda. Pues bueno, al final opté por participar con Carlota en Esto no es la casa de Bernarda Alba, y la verdad que bueno, era un rol pequeño, pero era un rol importante porque era la madre de Bernarda Alba, ¿no? Y también Pepe el Romano, o sea, eran 2 roles dentro de la obra, pero me llamó el Ballet Nacional del Sodre y tuve que dejar la obra a mi pesar, porque además la obra funcionó muy bien. Estuvo hasta 2 años haciendo de bolos, incluso el año pasado volví a hacer otro bolo de lo bien que estaba hecha la obra, pero no podía dejar pasar la oportunidad de dirigir un ballet. Lo hablé con ella y lo dejé, ¿no? Y entonces ahora, en medio de la pandemia, yo estaba en Uruguay, estaba pensando en qué se podía hacer, y en aquel momento, pues bueno, junto a un gran amigo mío, José Miguel Onaindia, que es el abogado que lleva las cosas de los derechos de Puig, el autor del beso de la mujer araña, y que es sobre todo una persona del mundo de la cultura. Allí en
Uruguay estaba dirigiendo el INAE, que es como el INAEM en España, y había sido director del Instituto Nacional de Cine de Buenos Aires. Y es una persona con la que yo hice muchos trabajos dirigiendo la compañía. Quijote del Plata o La Tregua fueron colaboraciones junto a él y su institución. Bueno, pues divagando un poco qué se podía hacer, el plan broma me dijo, ¿y por qué no vuelves a hacer teatro? Y yo le dije, él me había visto además, ¿no? Yo le dije, mira, la otra vez que lo hice me gustó, pero es cierto que era un rol pequeño y llegó un momento en el que me costaba estar dentro por mantener la concentración, ¿no? Uno cuando está acostumbrado a llevar el peso de ballets importantes y todo eso, pues bueno, de repente llevar una cosa pequeñita, y le dije, para mí era un riesgo, era decir, voy a ver si soy capaz de hacerlo, ya lo cumplí y bueno, si me meto en teatro me gustaría hacer algo más gordo. Ahí fue cuando él me dijo, ¿y por qué no el beso a la mujer araña? Y bueno, digamos que es un leitmotiv o algo que ocurre en mi carrera constantemente, ¿no? Que no es que pase de 1 a 2 y de 2 a 3 y de 3 a 4, sino que me toca pasar de 1 a 10 por circunstancias. Pasó lo mismo, nunca había dirigido una compañía, nunca pensé dirigir una compañía y cuando me metí a dirigir una compañía lo hice ni más ni menos después de que Julio Boca había estado como director y encima lo había hecho maravillosamente bien y la gente le idolatraba, ¿no? O sea, y aquí, bueno, pues pasó un poco esa circunstancia. Le dije, bueno, ¿y por qué no? Y ahí fue cuando empezamos a hablar a ver quién nos gustaría que lo dirigiera y yo le dije, bueno, para mí tiene que ser Carlota porque es una persona que yo conozco y que me conoce principalmente, ¿no? Y Eusebio también, o sea, todo salió de una manera muy natural, ¿no? Y le dije Eusebio porque, bueno, trabajamos juntos en Bernarda y nos respetamos y eso es fundamental, ¿no? Porque además es una obra con 2 personajes en las que es un continuo toma y daca. Y ahí José Miguel en aquel momento, en medio de la pandemia, tenía que ir a Madrid por otras cosas del trabajo, agarró todo eso, se fue donde Jesús Cimarro, que es uno de los productores de teatro más importantes que hay en España, de los productores privados, fue ahí, fue a la Latina, donde tienen la sede, le hizo el planteamiento y Cimarro inmediatamente le dijo que sí. O sea, todos dijeron que sí, a una rapidez increíble, ¿no? Al final el que más dudas tenía era yo, ¿no? Entonces, bueno, así nace esto. A veces las cosas pueden nacer también de una manera fácil y natural entre comillas, dentro de la complejidad que tiene esta obra, porque ya hemos dicho, son 2 personajes, al final va a llevar una duración casi de 2 horas, 1 hora 45, por ahí, y bueno, ahí te das cuenta de lo complejo que es, ¿no? El otro día Eusebio me preguntaba, bueno, ¿y cómo lo ves? Yo le decía, no te puedo dar datos porque yo no tengo comparativas, ¿no? Si me dices lo comparo con un trabajo dentro del ballet o dentro de otra cosa, pues sí, porque ya tengo experiencia. O ahora que estuve dirigiendo una ópera, digo, pero un rol así en una obra de teatro nunca lo he hecho, ¿no? Entonces yo lo único que hago, y es lo que digo siempre, que lo intento hacer siempre en mi carrera, ¿no? Es concéntrate y ponte a trabajar y vete con verdad, con la verdad por delante y lo demás ya se verá. Entonces, ¿es mucho, es poco, es menos? No lo sé. Yo lo único que hago es afrontarlo, ¿no? Ahí Eusebio luego siempre me dice, es que eres todo te lo callas. Y digo, no, es que tampoco tengo otra manera y no te puedo decir otra cosa porque... Y ahí fue cuando él me dijo, a ver, dice, es complejo porque en otra obra de teatro o en un ballet, si lo llamamos al ballet, no es lo mismo. Al final, yo muchas veces lo digo a los bailarines cuando decimos, ay, es que estoy trabajando tanto. Le digo, a ver, sí, trabajamos mucho, pero no trabajamos tanto como a veces decimos o la gente se piensa. Y esto hay que ser honesto y tenemos que decirlo así, ¿no? Muchas veces lo sabes bien porque estás en una compañía, igual el del cuerpo de baile o el bailarín principal, igual son los que menos trabajan, o sea, porque no hay salas para ensayos y entonces te vas a tu casa, o porque no te tocan esas escenas y te vas a tu casa. Entonces, al final, en una compañía de ballet, los que más trabajan, que es a los que menos mérito se le dan, si son compañías medias o pequeñas, son los maestros, que tienen que estar sus 8 horas seguidas ahí sin parar, ¿no? Que un bailarín esté sus 7 horas seguidas es raro. A veces se produce, o sea, sí, hay días que se produce, pero no son esas 7 horas de la sala, que eso a veces tenemos que ser honestos. En esta obra de teatro nosotros estamos nuestras 6 horitas en la sala, más toda la comida de cabeza, indudablemente, que te haces fuera de ello y todo el trabajo, porque ahí sí que hay un trabajo que si no lo haces previamente
es imposible, porque el texto te lo tienes que aprender tú, es como un músico. El músico, la partitura llega con la partitura aprendida, ¿no? Y luego es lo que decía, ¿no? Ahí somos dos personajes continuamente, no tienes donde hacer una pausa de ahora entran otros y yo descanso, ¿no? Por lo tanto, digamos que eso es agotador y difícil, pero al mismo tiempo fascinante. ¿Echabas un poquito de menos el ritmo frenético del que estamos hablando, que estamos acostumbrados los bailarines, de subirte al escenario, formar parte del proceso creativo, ponerte bajo la dirección de alguien también? Porque lo más reciente, ¿no? Has estado dirigiendo la ópera, acabas de comentar, y también como director artístico. Entonces, volver a ponerte en ese lado, ¿lo echabas de menos? ¿Sabes qué pasa? Que yo no soy de echar de menos lo que no tengo. Yo soy de echar de más o poner de más a lo que tengo. No me planteo lo que no tengo. Si lo quiero, peleo por tenerlo y ir a por ello, ¿sabes? Pero el estar ahí viviendo en fantasías, no soy de ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, yo cuando estaba dirigiendo, mi ritmo era más frenético incluso que llevado como bailarín o el que estoy llevando como actor. Es un otro tipo de locura, pero fue un ritmo realmente muy, muy, muy heavy, ¿no? Y que me divirtió mucho, o sea, de admitirlo, o sea, me divirtió el quitarme del frente de los focos y poner en los focos a los bailarines y a la danza, que es lo que amo, ¿no? Y quitarme esa tensión yo de ser ese responsable directo, aunque cuando eres el director eres el más directo de todos, ¿no? Pero aunque parezca, nunca me ha gustado estar en el foco principal, ¿no? Parece raro, pero me divierte eso otro, ¿no? Y me divierte el poder ayudar a que alguien realice su sueño, ¿no? Yo creo que soy un afortunado que ha hecho realidad muchos sueños en mi vida y que espero seguir haciendo más, ¿no? El poder ayudar a que alguien lo logre me da un placer inmenso, ¿no? Pues como director ocurrió eso, luego a la hora de llevar la puesta en escena de la ópera de Guido y Eneas pasó un poco lo mismo, ¿no? Que en la dirección del ballet, y no me planteaba si echaba de menos o no tanto, ¿no? Ahora a veces estoy en los ensayos y digo, ay, no sé si esto de volver a subirme al escenario me genera mucha tensión, porque soy una persona que quiero hacer las cosas muy bien y espero llevarlo de otra manera diferente a como la llevaba cuando era bailarín, porque si no, no me merecería la pena. O sea, yo pocas veces he salido de un espectáculo de ballet y he dicho, me siento orgulloso de lo que he hecho, fíjate lo que estoy diciendo. En cambio, cuando hice el trabajo como director y salí de aquello y dije, me siento orgulloso de lo que he hecho, ¿no? Lo afronté desde otro prisma y me pareció más interesante, ¿no? Mi trabajo en la escuela. Entonces no quiero volver a esa cosa que tenía como bailarín, porque no, eso es una época pasada y ya está. Y no quiere decir que no esté satisfecho ni contento con lo que fue como bailarín, ¿no? Pero que tenía otro tipo de enfoque. Entonces ahora estoy enfocando esto desde otro ángulo y otra manera y veremos. Y sí, me encanta yo ahora, por ejemplo, a veces hay discusiones de Eusebio, ¿no? Porque esto por aquí, esto por allá, y la directora, esto por aquí. Entonces yo me quedo callado un mudito y me preguntan, ¿y tú? Y yo digo, yo por donde la directora lo diga. Yo tengo mi opinión, lógicamente, e intento hacerla, pero si la directora o la que sería la coreógrafa lo ve de esta manera, vamos por esta manera y luego lo matizaré yo a mi manera, ¿no? Pero bueno, lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Porque a la hora de crear personajes, un mismo personaje se puede crear desde muchos lugares y diferentes, ¿no? Pero solamente el director o el coreógrafo tiene esa idea global del todo donde quiere llegar. Tú como intérprete no tienes esa idea global de ese todo donde se quiere llegar, ¿no? Entonces es más complejo. No quiere decir que te tengas que quedar mudo y callado y no tengas tu opinión, ¿no? Claro. Y luego una vez que eso se tira sobre el escenario, se lleva a la realidad, al final quien se apodera de eso es el actor o el bailarín, ¿no? Pero el enfoque global lo tiene el director o el coreógrafo, ¿no? Yo creo que tiene que ser un trabajo, siempre lo he dicho, nadie es más importante que el otro, pero hay que saber respetar los roles en los momentos que cada rol tiene importancia, ¿no? Porque como te he dicho, hay coreógrafos hablando del mundo de la danza, o me imagino que el mundo de la dirección lo mismo, ¿no? Que utilizan el bailarín como un
una simple pasta moldeable, sin más, ¿no? Y a mí eso pues me da mucha pena también. Yo tuve la fortuna de trabajar con Ronald Hayden, un gran coreógrafo de Merry Widow, La Viuda Alegre, que es un ballet fascinante. Es un trabajo muy a la inglesa, ¿no? A mí lo que me fascinó de trabajar con él, cuando ves ese ballet, que ves que pasan miles de cosas, el cuerpo de baile hace miles de pequeñas cositas y tal, está todo milimétricamente trabajado, él todo lo tiene claro y todo te lo marca pam, 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 pam. Y luego a partir de ahí te dice, y ahora dale tu locura, ¿sabes? O dale tu interpretación. Pero claro, ya te había dado unas pautas muy claras para ser más creativo todavía. Y para mí fue un trabajo fascinante, porque tú piensas, me está diciendo todo lo que tengo que hacer, sí, pero luego te dejaba totalmente libertad sobre esas bases que tenías, ¿no? Entonces, por eso digo, tiene que ser un trabajo conjunto, ¿no? Y hablemos ahora de un Igor pequeñito que deja Bilbao en busca de un sueño con 14 años. Imagino que fue una decisión muy madurada en casa porque, 14 años no dejan de ser 14 años. De Bilbao a Madrid fue un buen movimiento migratorio en aquella época. Eso te iba a decir, madurado con 14 años, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero sí es cierto que la decisión fue una decisión y visto el tiempo que ha transcurrido y todo lo que he hecho con todo eso, fue una decisión de una madurez impresionante, ¿no? Y debí de tener un convencimiento tan grande que mis padres apoyaron eso, porque a día de hoy es bastante más difícil todavía, ¿no? Pero si estás pensando un niño con 14 años que se va solo a Madrid y luego al Madrid de aquella época viniendo del Bilbao de aquella época, ¿no? Que Bilbao ahora ha crecido mucho, pero en aquella época era una ciudad muy pequeña y el Madrid al que yo llegué era el Madrid de la fiesta, era el Madrid de la movida madrileña, o sea que lo más fácil hubiera sido que un chico así con 14, 15 años, alto, tal y cual, se hubiera ido por otro camino que no el del ballet, ¿no? Y no fue así, o sea, eso muestra lo claro que yo tenía que era lo que quería hacer. Yo empecé a bailar tarde, con 13 años, y cuando llegué a Madrid, donde Víctor Ullate, Víctor abrió la compañía y me metió a la compañía directamente porque yo era alto y aparentaba más edad, pero yo no tenía ni idea de bailar, yo no había hecho escuela prácticamente, llevaba 1 año y medio de escuela, pero yo tuve muy claro que lo que tenía que hacer era, atrapar ese tiempo, ¿no? Entonces mi horario empezaba a las 9 de la mañana, me quedaba a trabajar con la compañía hasta las 5 de la tarde y de 5:30 a 9:30 de la noche yo me quedaba en la escuela para seguir tomando clases, ¿no? Con lo cual imagínate si yo tenía cuerpo para movida madrileña o cualquier otra cosa. Pero cuento esto de que mi ritmo de trabajo fue ese y fuese durante 7, 8 años prácticamente hasta que me fui de Víctor, para mostrar que ese niño con 14 años tenía las cosas muy claras, ¿no? Y yo sí que creo que me ayudó, me ayudaron 2 cosas. En primer lugar, agradezco a mis padres, tanto a mi padre y a mi madre. Ellos, su sueño hubiera sido ser bailarines, pero sus padres lo frustraron y ellos no hicieron eso conmigo. Agradezco también que viniendo de una familia, una familia media y que en algunos momentos pasó sus apuros económicos, sobre todo porque mis padres se separaron muy jóvenes y mi madre pues se tuvo que hacer cargo de esa parte económica y de 3 niños en aquella época, sin estudios. Ya te estoy diciendo más o menos de dónde vengo, pero nunca nos faltó cultura, nunca nos ha faltado una biblioteca. Yo amo los libros precisamente por eso, porque tenía una biblioteca a mano y echaba mano de eso, ¿no? Nunca nos faltaba el escuchar música de determinada manera, el ver cuando se podía algún espectáculo de algo, de ballet y tal. Entonces, ese niño que iba para futbolista, digamos que esos pozos fueron germinando en su cabeza hasta que de repente un día se le cruzó el cable, ¿no? Y dijo, quiero ser bailarín, con esas películas de Fred Astaire y ese tipo de cosas. Y mis padres decidieron apoyarme y vieron que había unas posibilidades. Empecé en una pequeña escuela en Bilbao, ahí duré 6 meses con las problemáticas que hubo y decidieron, pues probemos en un sitio donde realmente le puedan enseñar bien. Además yo les dije, ellos esta charla, mi madre y mi padre lo repiten, o sea, yo me senté delante de ellos porque yo era buen estudiante también y les dije, darme la oportunidad, darme un año dedicado a esto y si en ese año vemos que yo no puedo tirar hacia adelante, dejo todo y me vuelvo a estudiar y estudio además lo que queráis. O sea, fueron mis palabras. Y les dije una palabra, ellos siempre me lo recuerdan esto, yo en aquella época estaba leyendo mucho el diario de Nijinsky, ¿no? Y hubo una palabra que me quedó marcada, como hablaban de Diaghilev, ¿no? Como un diletante. Además,
utilizándolo en un sentido que yo creo que la palabra diletante no es mala, es todo lo contrario. Ya me gustaría ser un diletante como Diaghilev, ¿no? Que no conocía no era un profesional exclusivo de una cosa, pero tenía un abanico enorme de tantas, ¿no? Eso es el diletantismo maravilloso, el diletantismo llevado al mal lugar, pues no, eso sí que no. Pero me acuerdo que les dije, bueno, esa palabra aparecía mucho en el libro, ¿no? Yo había visto el significado y todo eso y les dije, yo no quiero ser un diletante, llevándolo por el lado malo, ¿no? Y me acuerdo que mis padres me dicen que se quedaron así, se miraron el uno al otro y hicieron sí. Luego cuando me fui dijeron, ¿quién nos ha dicho? Y bueno, ahí se tomó esa apuesta, me llevaron a Madrid y a partir de ahí empieza toda una vorágine y un poco una incongruencia de carrera, ¿no? Porque como te he dicho, entré en una compañía sin tener una formación previa. Empecé a bailar roles de principal desde el minuto cero que estaba en la compañía, ¿no? Sin pasar por el cuerpo de baile. Empecé mi carrera haciendo el repertorio que en esos primeros años se hizo en esa compañía, que esos primeros años fueron maravillosos, para mí los más mejores, porque trabajábamos con Rudy Van Dansing, Hans Van Manen, Jiri Kilians, o sea, era todo el repertorio holandés increíble, Nils Christie. O sea, yo los 5 primeros años de mi carrera había hecho Grossa Fuga, un montón de cosas, Jame Clavier, un montón de cosas increíbles, ¿no? Y como bailarín principal, sin tener ni puñetera idea. Por eso digo que es una carrera incongruente y que yo no aconsejo, porque bueno, pero al mismo tiempo también sirve para decir, bueno, lo importante es que uno tenga las cosas claras, ¿no? Y luego que luche por ello, porque ya te digo, mis jornadas de trabajo eran de ese calibre, eran maratonianas, ¿no? Porque yo sabía que no me quedaba otra y porque aparte era consciente, que es algo que en mi escuela también intento hacer con los niños, sobre todo que quieran bailar. Yo era consciente del sacrificio que estaban haciendo mis padres en casa y mis hermanos para que yo pudiera estar allí, ¿no? Entonces yo no podía estar jugando con ese tipo de cosas. Y después de tu aventura en Madrid, cuéntanos, porque gran parte de tu carrera ha sido fuera, o sea, por no decir prácticamente toda. Y has estado invitado en muchísimas compañías del mundo. Bueno, lo que veníamos un poco hablando, siempre con la maleta a cuestas. ¿Qué te llevas de esa época? ¿Y cómo crees que te ha enriquecido como persona vivir y trabajar rodeado de tantas y tan diferentes culturas, claro? Lo que ves a día de hoy, lo que soy a día de hoy es un cómputo de todo ese viaje. Enriquecerme de todo y más. Duro, muy duro, porque bueno, hacer una carrera como freelance, lo sabes, los bailarines normalmente entran dentro de una familia, un rebaño. Es raro ver bailarines, normalmente un bailarín cambia de compañía una vez en su vida o 2 veces en su vida, no suele hacer más cambios, ¿no? Y vive dentro, pues bueno, de esa protección y esa seguridad, ¿no? Porque el bailarín es un ser muy frágil, yo siempre lo digo, es un ser que es como un cisne de una fragilidad increíble y que no transmite eso, porque todo el mundo cuando ve a los bailarines dice, qué seguridad tiene y que no sé qué. Yo digo, no, es súper frágil, es muy fácil destruir a un bailarín con 4 palabras. Es un ser que crece entre 3 paredes y un espejo, o sea, rodeado por 4 muros y uno de ellos es un espejo y con una persona delante que es un referente, que es el que le está diciendo bien, mal, bien, que esa persona luego desaparece, el maestro ese, y pasa a ser un coreógrafo, esas paredes desaparecen y pasa a ser un escenario, pero imagínate qué psicología se crea ahí, ¿no? Entonces, bueno, necesita ese tipo de protección de estar ahí dentro de ese rebaño, ¿no? Bueno, yo, porque soy un poco también cabra loca, quizás porque nací en un hospital que estaba en un monte y al final me debió de quedar esa genética. Y también por ser como soy, ¿no? Cuando te digo de esta incongruencia, yo empecé mi repertorio haciendo el neoclásico, pero a mí me interesaba mucho hacer el clásico y donde Victoriate no se hacía clásico. Hicimos solamente Giselle y hacíamos algunos balanchines y a mí me gustó tanto que yo quería hacer más. Entonces eso fue lo que me impulsó a salir, ¿no? Al salir de ahí, bueno, pues hice un concurso, el concurso de Maya Plisetskaya, a partir de ahí vinieron, el Australian me hizo una oferta, el Scottish me hizo una oferta para ir allí a hacer un par de ballets y bueno, en el Australia me ofrecieron quedarme ahí, una compañía maravillosa y un país espléndido, y en Escocia también, pero bueno, decía, yo tenía ya 24, 25 años y yo quería aprender y tener el máximo repertorio posible en el mínimo tiempo, ¿no? Entonces visualicé que siendo freelance
podía adquirirlo más rápidamente y eso me daba además un aprendizaje increíble de culturas y de cosas. Iba directamente a la fuente, no la fuente venía a mí, y opté por ese camino, ¿no? Ese camino que lo cuentas así y ves los sitios donde está y dices qué maravilla, pero es un camino muy duro porque cuando tú llegas a las compañías todos te miran raro porque tú eres el invitado y esto lo sabemos bien, ¿no? A los invitados se les mira raro y se dice ¿por qué él y no yo estoy haciendo eso? A ver. Claro, y a ver qué hace. Y nadie te dice lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, o te lo dicen muy por debajo porque te tienen como un poquito de así y tú tienes que asimilar eso, ni nadie te está pidiendo el que trabajes de una determinada manera, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto era siempre un invitado que el otro día pensando, cuando estaba trabajando en la obra de teatro, dije, me encanta porque estoy retomando ese tipo de cosas que sí me gustaban de ser freelance, ¿no? Por primera vez estoy otra vez trabajando esos ensayos en los cuales Eusebia a veces me dice, ay, pero eso lo vamos a hacer un poquito más marcado, y yo me doy cuenta que yo no puedo. Yo cada vez que estoy haciendo algo lo hago al 100 o al 150%, aunque esté cansado, porque cuando era freelance lo hacía de esa manera, porque era muy corto el tiempo que yo estaba para ese trabajo y porque yo me enfrentaba a un reto diferente. Yo a veces lo pienso y digo, yo he hecho 13 versiones diferentes de Giselle, que es el ballet que menos cambia, ¿eh? He hecho 6 Romeo y Julietas diferentes, he hecho todos los Romeos y Julietas que digamos como más punteros, ¿no? Pero yo cuando hacía esa Giselle, hay muchos bailarines que están en una compañía y se les invita a otra compañía y cuando llega la hora de hacer el paso a dos o la variación dicen, ay, pero yo voy a hacer mi versión y tal, porque es lo que... Yo llegaba y decía, cuando me preguntaban allí, bueno, si quieres hacer tu versión, decía, no, yo no quiero hacer mi versión, yo quiero hacer vuestra versión, digo, porque es lo que me enriquece, ¿no? Es lo que me llevó a Albers. Hay muchas maneras de interpretarlo. Hay como 7, 8 maneras yo tengo identificadas de poder interpretarlo, ¿no? Y eso te ayuda a que dependiendo la Giselle que tengas delante, lo hagas de una manera o de otra, ¿no? No tienes que hacerlo siempre de esa manera. Tienes que ver primero qué quiere el coreógrafo y segundo quién es la persona que tienes delante. Entonces eso es lo que me dio esa carrera como freelance, ¿no? Tener ese abanico tan amplio. Luego a la hora de, por ejemplo, cuando me dijeron para dirigir el Ballet Nacional del Sodre, me preguntaban ahí, ¿no tienes experiencia como director? Y dije, no, es cierto que no tengo experiencia como director, pero tengo una experiencia de haber visto muchas direcciones. Y aparte de haber estado cerca, ¿no? Porque cuando estás como freelance, al final estás más cerca de la dirección que de los bailarines. Porque, bueno, para los bailarines tú eres un intruso, ¿no? De determinada manera en su mundo, ¿no? Y en cambio, para la dirección son ellos los que te han llamado, con lo cual ellos tienen un interés. Y aparte yo soy una persona muy curiosa y me gustaba ver cómo funcionaban los entresijos de todo aquello, ¿no? Esto, otra cosa curiosa, te das cuenta que aunque te vayas a Australia, Japón, China, Rusia, Argentina, Uruguay, Brasil, sitios donde he estado, las problemáticas de los bailarines y las quejas de los bailarines y las quejas de los directores hacia los bailarines son prácticamente iguales en todos los sitios. Ahí te das cuenta de cómo es de cerrado nuestro mundo y de esa burbuja. Hay cosas puntuales que pertenecen a ciertos países, ¿no? Como el trato, cómo se afronta una cosa y tal, pero los problemas gordos son muy parecidos en todas partes, ¿no? Y luego, como he estado tanto en un lado y luego he estado en el otro, digo, es increíble, ¿no? Como escuchas eso, ¿no? La queja del director hacia el bailarín y del bailarín hacia el director, o del maestro al bailarín. Por eso protejo mucho y digo lo del maestro, y lo he dicho para empezar, ¿no? Que a veces los maestros se llevan, o maestros o repetidores, ¿no? Se llevan una carga de trabajo brutal que el bailarín no se percata de ello. Y en cambio es como al primero que se le dan palos es a esa persona que está ahí, ¿no? Y el director a veces sin querer descarga sobre ellos y no se dan cuenta que para mí es eso, un maestro. Y un maestro es la base principal de una compañía de ballet, de una escuela de danza y de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, por eso te digo, ¿qué me doy yo esta visual de freelance? Pues todo esto. Todo esto que luego lo llevo al mundo del teatro, como pasó el otro día, y yo el ensayo lo tengo que hacer. Luego cuando uno entra en esa rutina, en ese de ya además estar más tiempo haciendo, pues sí, es cuando dice, ay no, esto lo voy a hacer como más reservado. Y digo, ¿y por qué?
Pero claro, cuando tú has hecho, hablo de Giselle por ponerte siempre el mismo ejemplo y no perder a la gente, pero cuando tú has hecho Giselle, la primera vez que lo haces todo el mundo estudia el personaje de maravilla y no sé qué, no sé cuántos. La segunda quizás le da una ojeada, pero la tercera vez, que encima es la misma producción que ha hecho hace 5, 6 o 7 años, dejan de seguir trabajando sobre eso y ya solo se preocupan de cómo pongo el pie, la punta o de cómo hago un gesto que al final acaba siendo pantomímico, porque agarras un vídeo de cuando lo hacía 7 años atrás y resulta que lo está haciendo prácticamente igual. Y dices, aquí hay algo que no me cuadra o que no me funciona. O te dice, ay no, yo es que esto lo hacía así, entonces tengo que hacerlo así. Y dices, perdona, pero has pasado 7 años, es que ya no lo puedes hacer eso, claro, ¿no? O tienes que evolucionar, claro, de claro, alguna cuando tienes manera. esa bailarina que te dice, ay, yo esto tengo que hacerlo porque yo esto lo hice. Dices, ya, tú esto lo hiciste, lo hizo esa persona de hace 7 años. Igual esa persona ya no lo puede hacer porque es peor, porque es mediana o porque es mejor y tiene que hacer otra cosa o porque ha evolucionado de otra manera, punto. Pero cuando estamos metidos en estas burbujitas no nos damos cuenta de eso. Y ahora un consejo para los jóvenes bailarines que se encuentran en ese momento de salir fuera para labrarse un futuro profesional. Algo que quizá te hubiera gustado que te dijeran a ti en ese momento. A mí me hubiera gustado que me dijeran tantas cosas y que me dijeran que leer o que esto. Odio dar consejos. No me gustan dar consejos porque creo que cada uno tiene que cometer sus propias equivocaciones, ¿no? Y hay que cometerlas y reivindico el derecho a la equivocación y al fallo. Creo que eso es fundamental y primordial, ¿no? Y vivimos en un momento de la sociedad que encima hay que empujar siempre a decir todo lo positivo y dar ese mensaje y decirlo bien. No, hay que decirlo bien y lo mal. Y hay que hacer las cosas bien y celebrarlo y hay que darse un batacazo y celebrarlo reflexionando el por qué me he equivocado, ¿no? Entonces, por eso te digo, dar consejos me parece un poquito, no me gusta. Lo que sí, en mi escuela, lo que hablo con las maestras para que intenten llevar a los alumnos o lo que yo intento transmitir a los alumnos es que yo tengo 3 palabras que para mí son un leitmotiv de vida, ¿no? Ni siquiera de carrera, ¿no? Y que es pasión, constancia y trabajo. Son 3 cosas que da igual el orden en el que los coloques, pero que nunca han de faltar. Han de estar siempre ahí y hemos de regarlas y cultivarlas siempre, ¿no? Esto no quiere decir que las 3 van a estar siempre al mismo nivel, ¿no? Pero han de estar siempre, la llama de esas 3 tiene que estar encendida un poquito. Y cuando uno pues está un poquito decaído de una cosa, pues tira más de la pasión. Cuando está decaído de la otra, tira más del trabajo. Y cuando consigue poner las 3 al mismo tiempo, llega ese momento mágico que los griegos definirían como el kairos, que es el momento donde las cosas suceden y la magia sucede, ¿no? Pero es importante que esas 3 cosas las tengamos. Y si no tienes esas 3 cosas o te falta alguna de ellas, y ya te digo, siempre tienen que estar encendidas. Si en el momento que una te ha desaparecido, quiere decir que busques otro camino. O sea, que déjate. O sea, que si estabas haciendo eso, cambia. Porque en la vida hay que buscar qué es lo que nos lleve a mantener estas 3 cosas, ¿no? Y si luego, pues bueno, te va a tocar viajar, lo primero que tienes que hacer cuando vayas a hacer la maleta es meter un libro. Ahora, como lo tienes más fácil porque lo tienes por iBook y todo eso, piensan qué libros te vas a descargar, ¿sabes? O sea, antes de qué muda, qué crema, qué perfume, no sé qué, un libro. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya solo nos queda despedirnos. Igor, te deseamos todo lo mejor para El beso de la mujer araña, que estará en el Teatro de Bellas Artes de Madrid a partir del 7 de septiembre. Y bueno, por último, agradecerte que hayas pasado este ratito con nosotros. Muchísimas gracias de todo corazón. No, gracias a ti. Y espero que haga muchas más emisiones, con mucha más gente, que nos oiga mucha gente y que se apasione gente por el mundo este maravilloso de la danza y del arte en general, ¿no? Y de la cultura y de que hay que tener la visión abierta y quién sabe, igual alguien acaba haciendo teatro o cantando y todo es parte de lo mismo, ¿no? Hasta aquí este episodio de Migrantes de la Danza. No olvidéis que podéis suscribiros y puntuar el podcast en la plataforma donde nos estáis escuchando para apoyar esta iniciativa. Os espero el domingo que viene con un nuevo migrante. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.